Hola y bienvenido a un nuevo video de Netsarrollando. En esta ocasión estaremos dando continuidad a la creación de tablas para nuestra base de datos de ejemplo que estamos haciendo para el aprendizaje del diseño de base de datos en SQL Server, bases de datos relacionales. Hemos trabajado ya hasta este momento en videos anteriores 5 tablas con sus respectivas restricciones y estaremos trabajando el día de hoy una sexta tabla, digamos, de satélite que va a servir a las tablas más grandes. Entonces estaremos trabajando la tabla de idiomas y vamos a SQL Server Management Studio. Bien, aquí tenemos nuestra base de datos Bookstore, tenemos las tablas que hemos creado hasta el momento. Y vamos a crear esta sexta tabla donde vamos a repasar algunos conceptos que ya hemos utilizado. Para ello iniciamos con el comando use, luego nuestra base de datos Bookstore. Esto es para indicar que vamos a trabajar con nuestra base de datos Bookstore. Y vamos a proceder con el comando create table. Y en este caso, como estamos trabajando en inglés, sería languages. ¿Okay? Para ello abrimos paréntesis, doble paréntesis, abrimos y cerramos y vamos con nuestro primer campo. El primer campo se va a llamar language ISO. Este campo va a ser un campo que va a contener los valores del estándar ISO 3 de 3 caracteres para el lenguaje. Entonces vamos a declarar como tipo de nuestro campo el tipo char con una longitud de 3. Entonces, siempre comprendiendo que el tipo char es un campo que ya hemos utilizado en otras tablas, y este campo indica que es de tipo de caracteres pero fijo, ¿bien? A diferencia de varchar, que es variable, o nvarchar, que es variable con el formato Unicode, aquí es de cadena de caracteres, en este caso caracteres de longitud 3, por lo tanto tenemos que cumplir con lo que estamos indicando aquí. Y otra cosa importante es que el campo de tipo char siempre va a contener, así utilicemos un solo carácter, va a contener la totalidad internamente de caracteres que hemos indicado. Entonces eso es importante tener en cuenta, a diferencia de varchar, que por ejemplo si declaramos el campo de 25 pero utilizamos 10, solo va a utilizar esos 10 caracteres que indicamos. Pero si declaramos un char de 25, por ejemplo, va a almacenar internamente esos 25 caracteres, aunque solamente utilicemos 3, 5. ¿Okay? Eso es importante a nivel de espacio. Y vamos a indicar que este campo no permite valores nulos. Muy bien, ese sería nuestro primer campo. Luego ahora vamos a indicar el segundo campo, que es language name, ¿no? El nombre del lenguaje como tal. Y este lo vamos a representar como nvarchar de 25. ¿Ok? Entonces, estos van a ser nuestros campos. Fíjense que aquí no estamos indicando explícitamente que el campo language name va a ser, no va a permitir nulos. Esto lo hago a propósito porque ya en las restricciones lo vamos a indicar. ¿Para qué? Para conocer el uso de el alter column, que nos va a permitir luego de crear una tabla poder modificar alguno de sus campos. Entonces eso lo vamos a hacer en las restricciones. Por el momento vamos a dejarlo así, y si lo dejamos así, nos vamos en alguna tabla, en algún momento, este campo, al no indicar not null, estaríamos señalando que va a permitir valores nulos. Si en ese caso, si en algún caso es lo que se quiere, no debemos indicar not null. ¿Bien? Entonces vamos a guardar nuestra tabla, nuestro archivo, mejor dicho, de la tabla. Para ello vamos a ir a nuestro directorio de tablas y en este caso la vamos a llamar 6
y sería languages, ¿ok? Guardamos y vamos a proceder a crear nuestra tabla. Entonces, en SQL Server Management Studio presionamos el botón de revisión de sintaxis, nos dice que es correcta y lo ejecutamos. Bien, entonces dice que lo ha ejecutado correctamente los comandos. Si actualizamos aquí en el Tree View con clic derecho, refresh. Ok, vamos a ver que ahora tenemos nuestra sexta tabla de lenguajes. ¿Okay? Si la desplegamos en el Tree View, veremos sus columnas. Aquí tenemos nuestro campo Language ISO, un char 3, no nulo, y vemos que aquí es lo que indicaba, tenemos Language Name, nvarchar de 25, nulo, es decir, permite valores nulos hasta aquí. Y nos damos cuenta que no tenemos clave, no tenemos restricciones, por supuesto no hemos llegado al tema de triggers, no tenemos índices ni estadísticas, ¿ven? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es presionar Control N o el botón New Query para ahora agregar las restricciones de nuestra tabla. Vamos a guardar primero el archivo. Para ello vamos a Bookstore, pero en nuestra carpeta de Tables Constraints, y lo vamos a llamar 6 y vamos con Constraints Languages. ¿Ok? Entonces guardamos y ya tenemos aquí nuestro archivo para trabajar. Vamos con Use Bookstore para indicar el uso de nuestra base de datos. Con Go, recuerden que separamos por lotes. Luego vamos con Alter Table Languages, ¿okay? Que es el nombre de nuestra tabla. Es importante comentar que aquí vamos a aplicar lo que decía hace un momento. Recuerden que aquí, si yo presiono en mi teclado control y tabular, me paso entre una hoja y otra, ¿no? Control tabular. Entonces, decía que hace un momento que vamos a modificar este campo para que no permita valores nulos, porque la lógica nos dice en este aspecto que necesitamos tener obligatoriamente un valor distinto de nulo y de vacío, que será también una restricción que apliquemos, para que nos indique el nombre del lenguaje al que hace referencia el código ISO. Entonces, volvemos a nuestra hoja de restricciones y vamos a señalar con Alter Column. Vamos a llamar a esta restricción, digamos, o a este comando que estamos haciendo de Alter Column, Language Name, que sería el nombre de nuestro campo. O sea, estamos indicando el mismo nombre de campo, Language Name. Vamos a indicar que es de nvarchar 25, es decir, no estoy cambiando esto, pero aquí estoy indicando que es not null, ¿ok? Entonces, básicamente estoy haciendo lo mismo que aquí. Básicamente estoy haciendo lo mismo desde aquí, es decir, el mismo nombre, el mismo tipo de datos, la misma longitud, pero estoy añadiendo que el campo sea not null, ¿okay? Que no permita valores nulos, y eso lo estoy haciendo a través de un alter table a mi tabla de lenguajes, y con el comando alter column estoy alterando, estoy modificando mi columna. Bien, entonces ese es lo primero que vamos a modificar en nuestra hoja de restricciones. Ahora sí, vamos como tal con las restricciones. Vamos a hacer un alter table a mi tabla, ok, y vamos a agregar una restricción con add constraint, que va a ser la clave primaria. ¿Cómo lo voy a llamar a esta restricción? PK de primary key language, y en este caso indico primary key y entre paréntesis indico cuál es el campo
que voy a señalar como mi clave primaria, que en este caso es language ISO. ¿Ok? Ese es mi primer campo, ese es mi campo clave de la tabla, que aquí tenemos nuestro campo clave. ¿Ok? Entonces lo señalamos aquí, separamos por lotes. Vamos ahora con nuestra siguiente restricción, y esta restricción está dirigida a que yo, aunque aquí tengo un código de campo, yo necesito que el nombre del lenguaje como tal sea único. No puedo indicar dos veces que el lenguaje es español o inglés dos veces. Entonces, para eso hacemos un alter table a nuestra tabla de lenguajes y vamos a agregar una restricción con add constraint, y vamos a utilizar una restricción unique. Entonces sería UK como nomenclatura de inicio. Recuerden que esto no es restrictivo, es solamente el nombre que yo le quiero agregar, pero generalmente se usa de esta forma. Language name, indicamos unique, y aquí nuestro campo que va a ser único, el campo que va a ser único. Entonces lo tenemos aquí, lo copiamos, ¿verdad? Si queremos hacerlo también de esa forma, y ya con esto estoy indicando que este campo, el nombre del lenguaje, tiene que ser único. Bien, entonces separamos por lotes, subimos un poco acá. Vamos a agregar una nueva restricción con alter table a nuestra tabla de lenguajes. Indicamos add constraint, y en este caso es una restricción donde yo quiero indicar que quiero asegurarme de que esto se cumpla, ¿no? De que el campo de tipo char de 3 posiciones se cumpla, puesto que yo quiero agregar aquí es el lenguaje ISO, el ISO del código ISO 3 de cada lenguaje. Esto lo estaremos viendo en posteriores clases, ya cuando estemos en la parte de trabajar con carga de datos, cómo vamos a utilizar un archivo que nos va a permitir cargar todos los lenguajes con su código ISO 3. Bien, entonces para ello yo necesito asegurar que siempre el código sea el de 3 posiciones. Entonces para ello lo que voy a hacer aquí es indicar que el nombre va a ser len 3 language ISO, ¿ok? Y va a ser una restricción check. En esta restricción check lo que voy a indicar es que el campo ISO, que lo copié y me lo traje, tiene que utilizar una expresión regular de Transact SQL, donde me aseguro que los 3 caracteres sean letras, ¿no? Que sean 3 letras. Entonces, ¿cómo hago eso? De esta forma indico que el campo tiene que ser como, y entre comillas simples, entre corchetes, indico A, Z, es decir, que acepto cualquier letra, y esto representa una letra, debe iniciar con una letra, luego tiene que seguir con otra y luego finaliza con otra letra. Es decir, si yo no ingreso 3 letras, no va a permitirse la inserción de los datos o la modificación, de manera que aseguro de esta forma que siempre voy a tener el código ISO 3 de los lenguajes, ¿no? Del lenguaje. Entonces, con esto me aseguro lo que necesito aplicar para este campo. Y vamos a aplicar una última restricción, que es un alter table a mi tabla de lenguajes.
voy a agregar una restricción, en este caso ya muy conocida, que es not empty, es decir, no quiero que uno de los campos esté vacío, y para ello es el campo del nombre del lenguaje. No quiero que esté vacío, no solo que no permito nulos, sino que tampoco vamos a permitir vacíos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, igual, similar a lo anterior, indicamos el nombre de nuestro campo, que es language name, y en este caso va a ser un like. Vamos a aplicar también una restricción con expresión regular de Transact SQL. Abro y cierro corchete, y yo lo que quiero es que inicie el nombre de mi lenguaje con al menos 2 letras, es decir, similar a lo anterior, pero luego de las 2 letras puede continuar con lo que complementa el nombre. Entonces, al menos necesito que mi lenguaje empiece con 2 letras, el nombre de un lenguaje, por ejemplo, español, inglés, y luego de esas 2 letras, con el símbolo de porcentaje, ya podemos indicar que se complete con el resto. Entonces, de esta forma estamos agregando las restricciones para nuestra tabla de lenguajes. Entonces, ya revisado, lo que vamos a hacer es presionar el botón de sintaxis, nos dice que es correcto, y presionamos ejecutar. Bien, nos dice que lo ha realizado correctamente, y ahora lo que vamos a hacer es, en el tree view, en el árbol del explorador de objetos de SQL Server, presionamos clic derecho sobre nuestra tabla de lenguajes, refrescar, y ahora vamos a ver cómo se ha cambiado el icono de mi tabla de lenguaje, de mi campo de ISO lenguaje. Ya vemos que tiene el símbolo de llavecita, es decir, es la clave primaria. Vemos aquí cómo ya el campo de nombre del lenguaje indica explícitamente que no acepta nulos. Además tenemos las llaves, que en este caso la llave primaria es el campo lenguaje ISO. Aquí tenemos que el nombre del lenguaje tiene que ser único, y aquí tenemos las restricciones de que solamente permitimos una longitud de 3 para el código del lenguaje, el código ISO. Aquí que no aceptamos valores, no aceptamos vacíos para el valor del nombre del lenguaje. Y bueno, no tenemos triggers todavía. Índices, ya tenemos aquí un par de índices, y estadísticas. Bien, recuerden que este panel, que tenemos aquí, si yo presiono Control R en mi teclado, desaparece. Y vemos que, bueno, ya tenemos aquí nuestra tabla, y tenemos acá nuestras restricciones. Bien, con esto culminamos esta clase, este video. En el siguiente video ya estaremos trabajando con una serie de tablas más complejas. Estaremos trabajando con una tabla, por ejemplo, de libros, que ahora sí va a hacer uso de otras tablas para poder hacer relaciones. De hecho, esta es una de las últimas tablas que estaremos trabajando, pero ya estaremos trabajando con tablas un poco más complejas, donde estaremos revisando otros conceptos que nos serán de gran ayuda al momento de diseñar bases de datos relacionales. Bien, con esto finalizamos. Espero que te ayude, que te sirva, y muchas gracias.